Aquí comienza un registro de los días antiguos, la mismísima primera edad del mundo. Vamos a sumergirnos hoy en una de las historias clave, de las más fundamentales de toda esa era. Hablaremos del despertar. Y eso significa que vamos a ver el origen de los elfos, la creación, terrible, por cierto, de los orcos, y la primera gran guerra contra el Señor Oscuro. Bueno, pues vamos al principio de todo, a un mundo primordial, un tiempo de absoluto silencio, mucho antes de que existiera el primer amanecer. Imaginemos por un momento esa escena. Junto a las aguas de Cuivienen, un lugar remoto, los primeros nacidos abren los ojos por primerísima vez. Pensemos en ello. El primer sonido que oyen es el del agua fluyendo, y lo primero que ven al mirar hacia arriba, las estrellas. Solo estrellas en un cielo nocturno. Y claro, al descubrir que podían hablar, se dieron un nombre a sí mismos. Se autodenominaron los Quendi. ¿Y qué significa? Pues algo tan simple y a la vez tan profundo como los que hablan con voces. Y tiene todo el sentido del mundo, porque en ese planeta vasto y silencioso no había nadie más. No habían encontrado a ningún otro ser que hablara o cantara. Estaban literalmente solos. Pero claro, esta existencia tan idílica, tan pacífica, no iba a durar mucho. Su destino, casi desde el principio, se iba a ver atrapado entre dos poderes gigantescos, uno de luz y otro de una sombra que, de hecho, ya se cernía sobre ellos sin que lo supieran. Hablemos del primer poder, el de la luz. Se trata de Orome, nada menos que uno de los Valar, los grandes guardianes del mundo. Orome era el gran cazador. Imaginémoslo, montado en su increíble caballo, Nahar, que era blanco bajo el sol y plateado de noche. Su misión, recorrer la Tierra Media cazando las criaturas monstruosas creadas por Melkor. Y su cuerno, el Valaroma, bueno, su sonido era tan potente que hacía retumbar las montañas. Pues bien, fue precisamente en una de esas cacerías cuando Orome oyó algo. Algo que nunca antes había escuchado. Era el canto de los elfos. Así, de pura casualidad, se produjo el primer contacto. Y el Vala, este ser tan poderoso, se quedó absolutamente maravillado al descubrir a los primogénitos. Pero, y este es un pero muy importante, la oscuridad se había adelantado. Melkor, el primer señor oscuro, ya sabía que los elfos habían despertado. Él fue el primero. Y mientras Orome sintió asombro, Melkor solo vio una oportunidad para sembrar el miedo. Empezó a difundir una mentira, un rumor terrible sobre un cazador sombrío que secuestraba a los que se alejaban del grupo. El objetivo, que los elfos sintieran pavor de Orome si llegaran a verlo. Y es que esa mentira de Melkor, ocultaba una verdad infinitamente peor. Y esto nos lleva a uno de los actos más crueles, más retorcidos y trágicos de toda la historia de la Primera Edad. Porque el rumor no era del todo falso. Había algo de verdad, o más bien una verdad distorsionada. Algunos elfos que se aventuraban solos sencillamente desaparecían. Nunca más se les volvía a ver. La pregunta era inevitable. ¿A dónde iban? ¿Quién o qué era realmente ese cazador del que hablaba la sombra? Pues aquí está la terrible respuesta. Una de las revelaciones más oscuras de toda la mitología. Melkor no los mataba. No. Hacía algo mucho peor. A los Quendi que caían en sus manos los encerraba. Y allí, con artes lentas y crueles, los corrompía, los esclavizaba, los torturaba hasta quebrar su espíritu y su forma. Él no podía crear vida, así que la profanaba. Y de esa perversión, de esa imitación monstruosa y retorcida de los hijos de Ilúvatar, Melkor engendró la raza de los orcos. Claro, una atrocidad de este calibre, crear a los orcos a partir de los elfos, era una burla a la creación misma, y eso no podía quedar sin respuesta. Los Valar lo supieron y se vieron obligados a actuar. Así dio comienzo la primera gran guerra, la Guerra de los Poderes. El motivo de la guerra era uno, y muy claro. Había que proteger a los elfos, a los recién despertados, de la sombra de Melkor. Así que los Valar, desde su reino bendecido de Valinor, declararon una guerra total. Y no fue una guerra cualquiera, fue una campaña militar a una escala inimaginable. Primero, los ejércitos de Occidente marcharon a través de toda la Tierra Media. Después, establecieron un asedio, uno larguísimo y muy duro, ante las puertas de Utumno, la inmensa fortaleza de Melkor en el norte. Y al final, la caída. Las puertas de Utumno fueron hechas añicos y sus salones desmantelados. Y en el punto más profundo de esa fortaleza en ruinas, en su último bastión, Melkor es por fin derrocado. Es Tulkas, el más fuerte de los Valar, quien lucha contra él cuerpo a cuerpo y consigue someterlo.
El primer Señor Oscuro es, por fin, hecho cautivo. Pero ¿cómo atas a un ser como Melkor? Pues no con una cadena cualquiera. El Balaule, el gran herrero, forjó una cadena especial para él, Angainor. Y esta cadena, se decía, no podía romperse. Era irrompible. Con ella ataron al Señor Oscuro, una demostración del poder que tenían los Valar cuando actuaban juntos. Vale, Melkor está encadenado. Problema resuelto, ¿no? Pues no, porque ahora surgió una pregunta igual de importante. ¿Qué hacer con los elfos? El mundo era más seguro, sí, pero también estaba herido y oscurecido por la guerra, y la respuesta a esa pregunta fue la fatídica convocatoria. Y la decisión no fue nada fácil, ¿eh? Hubo un debate tremendo entre los Valar. Por un lado estaba Ulmo, el Señor de las Aguas, que defendía que los elfos debían quedarse en la Tierra Media. Decía que su destino era crecer allí y ayudar a sanar el mundo. Pero la mayoría no lo veía así. Temían por su seguridad, en un mundo que acababa de salir de una guerra devastadora. Y, seamos sinceros, también había algo más. Sentían tanto amor por ellos, por su belleza y su música, que deseaban tenerlos cerca, en Valinor. Al final ganó la mayoría. Se tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Se emitió una convocatoria oficial. Los elfos fueron llamados a dejar la Tierra Media y a emprender el viaje hacia Valinor, el reino bendecido, para vivir allí, a la luz de los dos árboles. Y esta decisión, esta llamada, tuvo una consecuencia inmediata y, trascendental. Provocó la primera gran división del pueblo élfico. Por un lado, los que aceptaron la invitación y empezaron el gran viaje hacia el oeste. A ellos se les llamó los Eldar, el pueblo de las estrellas. Y por otro, los que se negaron, los que prefirieron la luz de las estrellas de la Tierra Media a la luz de los árboles de Valinor. Esos fueron los Avari, que significa los renuentes. Y así, con el primer Señor Oscuro encadenado y los elfos ya divididos, podemos decir que la primera edad arranca de verdad. Pero todo esto nos deja con una pregunta que va a flotar sobre toda la historia que vendrá después. ¿Esta convocatoria a Valinor fue de verdad un acto de salvación para protegerlos? ¿O fue, sin que nadie lo supiera, el primer paso hacia tristezas y tragedias mucho, mucho mayores?